Job era un hombre de altar. Diga conmigo, Job era un hombre de altar. Entonces, no solo era un hombre de altar, sino que era un hombre sumamente justo. Y el significado bíblico de justo está relacionado con dos aspectos que usted y yo debemos de entenderlo. Entienda esto, hermano, que hay palabras en la Biblia que se nos fue traducida del hebreo y que buscaron las palabras más exactas, pero que en realidad a veces hay el significado es más profundo que la interpretación que se nos dieron a nosotros en la versión de la Biblia. La palabra justo en la Biblia tiene que ver con dos aspectos. Por una parte significa hacer lo correcto. Diga conmigo, hacer lo correcto o ser irreprensible. Otra vez, diga conmigo, hacer lo correcto o ser irreprensible. Es decir, hermano, vivir de tal manera que nadie te pueda reprender, que nadie escuche, pueda amonestarte o censurarte justamente. Es decir, que eres una persona íntegra, eres una persona irreprochable. Es decir, que nadie te puede venir a decir a ti, tú eres mentiroso, tú eres un sinvergüenza, tú tienes una doble vida. Nadie te puede reprochar, porque como tú eres en tu casa, tú eres en la iglesia, tú eres en el trabajo, tú eres en la calle, tú eres en todo lugar. Eso en la Biblia es una persona justa. El otro aspecto en la Biblia de justo es tener una relación con Dios. Es decir, hermano, que esto tiene que ver también con el altar. Mire por dónde lo voy llevando, porque podemos ser gente de altar sin necesariamente ser justo. ¿Cuántos me van siguiendo? Porque hemos venido diciendo que tenemos que volver al altar. Es nuestro tema, en nuestra serie, el tema principal. Hay que volver al altar. Pero volver al altar con un carácter justo es lo que Dios quiere. Porque yo puedo volver al altar sin necesariamente ser justo, sin hacer lo correcto, sin tener una verdadera relación con el Señor. Es decir, yo puedo regresar al altar con un corazón no perdonador. Puedo regresar al altar lleno de enojo, lleno de rencor, lleno de mentiras, siendo maltratante, siendo agresivo, siendo una persona que critica a los demás. Y es ahí donde está el problema. Por eso la primera enseñanza que yo quiero dejarle en este relato, que la combinación del altar con un carácter justo es lo que agrada a Dios. El versículo 1, y este hombre dice, era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. O sea, eso es lo que aprendemos de Job. Que Job, hermano, no solamente era un hombre de altar, sino que era un hombre de un carácter sumamente justo. Porque yo no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí en mi vida cristiana, en mis principios, cuando no era un cristiano maduro, a mí me movió eso, conocer gente de altares, gente que se levantaba en la madrugada a orar, gente que le hablaba de oración, pero tenía una doble vida. ¿Me sigue, hermano? Porque no se trata solamente de tener un altar, se necesita tener un carácter justo. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Entonces Job no es una persona perfecta en el sentido sin pecado, pero es completo en su espiritualidad, en su conducta, en su respeto, en obediencia a Dios. Es sumamente justo. Job cumplía con las demandas de Dios. Job vivía en el nivel de espiritualidad y de justicia que Dios esperaba y demandaba de él. Oiga dónde lo voy llevando, porque esto fue lo que trató conmigo y he estado orando toda esta semana respecto a eso. Debiéramos de hacernos la pregunta en esta mañana: ¿usted y yo vivimos al nivel de espiritualidad y de justicia que Dios espera o demanda de nosotros? Mi justicia, mi conducta, mi comportamiento es el nivel que Dios espera de mí. Porque así como Dios bendice, ¿cuánto le gusta que Dios los bendiga? Dice que Job era próspero, era poderoso, era bendecido, pero así como Dios bendice, también demanda un nivel de justicia y de espiritualidad en cada uno de nosotros. Como hay niveles de bendición, hay niveles de expectativa, de espera, de demanda de Dios que espera de nosotros.
Y hay niveles diferentes para cada uno, hermano. Es decir, Dios tiene un nivel de demanda diferente al que me tiene a mí, al que le tiene usted. Y todos los que estamos aquí tenemos un nivel diferente y distinto, porque hay niveles de demanda. Lo que le permite a uno, Dios no le permite a otro. ¿Cuántos me van siguiendo, hermano? Por eso que a veces tú dices, ¿y por qué a este Dios le permite eso y lo bendice? Porque hay niveles de demanda en cada uno de nosotros. Hay niveles, hay un nivel que Dios me demanda a mí de oración que no se lo demanda a usted. ¿Cuál es el error de muchos cristianos? Que yo lo he visto mismo. Hoy en redes sociales usted se da cuenta de muchas cosas. Es decir, Dios a veces le dice a un ministro, ¿sabes qué? Vas a ayunar 30 días. Y entonces él pone a ayunar a 30 días a toda la gente. Momento, tú, porque la demanda fue para ti. El otro pueden ayunar, pero menos, porque hay niveles distintos. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque entendí que hay demandas de Dios para cada uno de forma personal. Claro que hay de manera colectiva, pero también hay de manera personal. Y hay cosas que Dios te demanda a ti que no me la demanda a mí. Hay cosas que Dios te la tolera a ti que a mí no me la va a tolerar. Porque entre más te da Dios y más responsabilidad, más demanda de Dios hay para ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, el punto es este, hermano, sí. Estoy viviendo yo en el nivel que Dios espera de mí. Lo regreso a la pregunta. Porque Job fue aprobado por Dios. Y a Dios le agradó porque él vivía en el nivel que Dios esperaba y demandaba de él. Y si yo vivo en ese mismo nivel que Dios espera de mí, yo seré otro Job aquí en la tierra. Dios estará agradado conmigo. Dios se agrada de la persona que vive al nivel. Pero si yo vivo abajo del nivel, Dios no se va a agradar. Tengo que aprender a vivir en el nivel o a vivir más alto del nivel que Dios espera de mí.